Bueno, aquí les voy a hablar sobre el dualismo político o el bipartidismo. Esto es parte de un capítulo que tiene Maurice Duverger en el libro Los partidos políticos. Lo primero que habla sobre Inglaterra. Aquí hay una frase que dice, solo el sistema electoral asegura al partido una representación parlamentaria sensiblemente más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? En el tema parlamentario en Inglaterra, el mismo sistema electoral asegura que un partido vaya a tener la mayoría, porque esa es la base de tener un gobierno o no tenerlo, poder formar mayoría o no poder formar mayoría. También en este punto está hablando sobre los liberales que han ido perdiendo fuerza y tienden a desaparecer, perdiendo en contra de los laboristas. Esto es una historia bastante vieja, pero va mostrando cómo se pueden transformar un bipartidismo en un tripartidismo y luego volver a un bipartidismo. Sobre esto vamos a hablar un poco más adelante qué le pasó a los liberales. Él pone bastantes ejemplos de bipartidismos, pero voy a tomar tres. El inglés, el de Estados Unidos y el de Uruguay. En el inglés, la característica más importante es que si bien es un bipartidismo, tiene dos partidos. Obviamente, como su nombre lo indica, los partidos son centrales. Es decir, tienen una organización que está en un órgano central que irradia a todo el resto del partido, a diferencia del de Estados Unidos, que básicamente son muchos comités, republicanos o demócratas, y son independientes los unos de los otros. Es decir, es una especie de colcha de retazos de los republicanos y otra de los demócratas. Es decir, que no se basa tanto en mis ideologías estos partidos, sino que son básicamente maquinarias para conquistar puestos administrativos y políticos. Es el vehículo con el cual se puede llegar al poder. En Uruguay es un poco diferente. Hay dos partidos, o había dos partidos nuevamente. Este es un libro que se escribió hace muchísimos años. Están divididos en facciones, los partidos colorados y blancos. Estas facciones se les permite a cada una crear un sublema. Es decir, no sé, ¿no? Uno puede ser socialista, entonces alguien se va a dedicar al tema puntual de los sindicatos agrarios y otro de los sindicatos obreros y cada uno va empezando a tener. Cada uno de esos sublemas puede presentar candidatos, es decir, cada uno es una facción. Al final, todos esos sublemas recaen sobre el más fuerte, todos los votos que obtuvieron, sobre el candidato que fue más fuerte de todos los sublemas. Es decir, se suman todos al partido que va a ser el lema, en este caso el colorado o el blanco, o mejor dicho, al candidato más fuerte del partido se le terminan sumando los votos, que es una especie de primarias del tipo de que se hacen en Estados Unidos. Otro factor bien importante es cómo afecta el sufragio al bipartidismo. Como no siempre se ha votado de la misma forma, pues se empieza por el sufragio censitario. En este, dice él, hay dos tendencias y se llama bipartidismo burgués. ¿Por qué? Porque hay una tendencia conservadora que tradicionalmente es una relación con la aristocracia y con los campesinos por su visión más conservadora, que no necesariamente siempre es así, pero en términos generales. Y otra tendencia que es la liberal, que tradicionalmente está con los comerciantes, los industriales y los intelectuales. Luego, cuando se transforma el tema y empieza el sufragio universal, pues empieza una aparición de partidos que son socialistas. Esto transforma algunas veces y llega el bipartidismo y llega a ser un bipartidismo entre conservadores y socialistas. Es decir, se cambia el bipartidismo burgués de conservador y liberal a conservador y socialistas. Aquí hay que anotar algunas cosas como que el sufragio universal al aparecer da cabida a partidos socialistas porque se amplía la cantidad de personas que pueden votar. En el sufragio censitario algunas personas, normalmente por riqueza, por
tierras o por ser alfabetos, pueden votar. Cuando hay sufragio universal, pues básicamente la única condición es ser mayor de edad. Eso hace que más personas puedan votar y que ciertas cuestiones políticas que antes no se trataban porque no tenían poder de votación, como el tema obrero, empiece a tener más fuerza y se comiencen a politizar muchísimo más las masas. Eso es lo que da cabida a los partidos socialistas. No necesariamente siempre va a pasar que los socialistas se tomen el partido liberal y lo hagan desaparecer como fue el caso en inglés. Pero en este ejemplo del inglés, los liberales básicamente desaparecen, dice Duverger, porque lograron gran cantidad de sus metas y se encontraban en una posición mucho más conservadora, mucho más en el centro. Y frente al centro, el autor explica que no va a existir una ideología de centro, pero puede llegar a existir un partido que esté en el centro, aritméticamente en el centro que está. Y algo le pasaba así a los liberales. Pero ¿qué pasa? Que como están las dos tendencias conservadoras y socialistas, pues los socialistas comienzan a quitarle buena parte de esos votos y como ya vamos a explicar, también hay una mecánica y hay unos factores mecánicos y psicológicos, pues las personas que eran parte de ese partido se van, unos para los socialistas y otros para los conservadores, dejando un espacio para que los liberales simplemente se fueran desapareciendo. En función de eso, pues obviamente va a haber una relación entre el bipartidismo y el régimen electoral. ¿Qué dice? El escrutinio mayoritario a una vuelta lleva al bipartidismo. Aquí hay una nota muy especial, es que es al menos en las circunscripciones. ¿Por qué? Porque hay unos factores, como les acabo de mencionar, que son el mecánico y el psicológico, que ya los tratamos puntualmente, que hacen que en las circunscripciones siempre se tienda al bipartidismo, pero no significa que en todas las circunscripciones nacionales vayan a ser los mismos dos partidos los que van a competir entre ellos. En una parte del país, para continuar con lo que veníamos atrás, pues podrían ser los conservadores y los liberales que están luchando, y en otras partes diferentes del país pueden ser los socialistas con los liberales, y en otra parte del país pueden ser los conservadores con los socialistas. Eso significa que en cada circunscripción, pues básicamente hay al menos dos partidos, y eso es lo que se va a atender, que están peleando entre ellos. Pero el resultado final no necesariamente a nivel nacional implica que hay dos partidos nomás, porque por la misma tendencia de circunscripciones bipartidistas, pues puede ser que cada partido tenga la suficiente fuerza como para tener representación. Y no significa, nuevamente, que solo existan dos partidos a nivel nacional, pero en las circunscripciones sí se va a tener. Como les decía, entonces hay dos factores que afectan muchísimo a este tema, que son, por un lado, el psicológico, que básicamente es que los votos de los terceros partidos, que es el más pequeño, están perdidos, lo cual lleva a votar por otro menos malo, que es lo que les explicaba hace un momento con el Partido Liberal en Inglaterra. Y el mecánico es que existe una subrepresentación del tercer partido, es decir, que el porcentaje de curules es inferior al porcentaje de votos que obtuvo en las votaciones. Esto implica que si hacemos varias veces una votación, pues el tercer partido cada vez va a tener menos curules y menos votos. Y si sumamos el factor psicológico, pues obviamente se vuelve una cascada que hace que el tercer partido minoritario o cuarto o quinto partido simplemente se vaya desapareciendo. Porque si yo soy de una tendencia, nuevamente, conservadores, socialistas y liberales, y entonces en Inglaterra se están desapareciendo los liberales, pero yo soy de esa tendencia. Resulta que en los votos se dice que vamos a sacar un 15%. Los socialistas un 40% y los conservadores otro 40%, y hay un porcentaje ahí pequeño de personas que no saben por quién van a votar o van a votar en blanco. Si yo soy del liberal, pues yo ya sé que voy a perder, pero entonces
Si yo veo que estoy más cercano a los socialistas, pues nada raro que yo decida pasarme y darle mi voto a esos socialistas, a pesar que no son el que yo más quiero, pero al menos están más cercanos a mí que los conservadores. Y eso es lo que va pasando en términos prácticos. Y si lo hacemos varias veces, obviamente pues el efecto cada vez se va a pasar y va a hacer que esa minoría pues se vaya desapareciendo y se vaya pegando a alguno de los otros dos partidos. Bueno, eso era lo que les tenía que decir. Espero les haya gustado el video. Hasta luego.